fundamental junto con insuficiencia respiratoria. Y bueno, a manera de introducción, ¿qué podemos medir en una gasometría? Pues podemos medir de manera indirecta el estado metabólico. No solamente sirve para medir la cuestión del oxígeno o el dióxido de carbono, también podemos medir el componente del bicarbonato, que nos va a dar mucha idea si está compensando o está en un estado agudo. O es el trastorno primario. Requiere, yo sé que hay mucha gente muy brillante en el curso, pero hay otros que les cuesta mucho trabajo. Entonces, la lectura inicial o básica nos hace ver que para los que nos cuesta trabajo entender la parte de hacerlo de una manera sistemática, la lectura, entonces va a facilitar mucho es difícil porque el paciente está en estado de choque, entonces no encontramos los pulsos, pero realmente la única contraindicación real que existe es que el paciente tenga la prueba de Allen positiva, y esta es una maniobra donde se le pide al paciente que abra y cierre el puño varias veces y al mismo tiempo estamos sobre las arterias radial y cubital, y entonces descomprimimos una de ellas y se debe de recuperar esa circulación que está obstruida. Si la mano permanece, quiere decir que tiene un problema circulatorio arterial y entonces, por lo tanto, no puedo tomarle la gasometría. Realmente es una prueba que está descrita en la literatura, pero en vida real no la hacemos. Y entonces lo único es que le sirve el elemento teórico que pueda haber algún compromiso vascular en la toma de la muestra. Oye bien, oyen con eco, porque creo que tengo eco. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ha de ser una computadora que está perdida por ahí. Entonces, ¿qué podemos medir? Pues podemos medir acidemia o acidosis, que son dos conceptos diferentes. En su texto que les envié no viene la diferenciación. A todos le llama acidosis, perdón. La acidemia o acidosis son cosas meramente semánticas, pero que están traducidas en un trastorno. Y lo mismo alcalemia y calosis, que ahorita vamos a definir un poco cada concepto. Y bueno, el exceso de los iones hidrogeniones va a ser lo que nos va a dar el estado de los aniones o los cationes, va a ser lo que nos va a dar el estado de pH hacia el estado de acidosis o hacia el estado de alcalosis. Si el pH se encuentra alterado, es decir, por debajo de 7.35, se va a llamar acidemia, no acidosis. Si el pH está de 7.35 a 7.39.99, eso es lo que se define como acidosis. Si el pH está de 7.40 a 7.44.9, eso se llama alcalosis. Y si está más de 7.45, eso se llama alcalemia, ¿vale? Para que no se confundan cuando den o cuando vean las respuestas en el examen, pareciera que es lo único que quiere decir acidemia, es que el pH se encuentra menor a 7.35.
¿Podemos decir acidosis? Sí, cuando digamos acidosis indicaremos que el pH está entre 7.35 a 7.39.9. ¿Vale? Entonces no se vayan a confundir, son conceptos muy sencillos, pero que fácilmente se pueden confundir. Entonces, continuamente en el cuerpo se llevan a cabo reacciones químicas para regular el exceso o déficit de hidrogeniones. Esto me lo voy a saltar porque son súper expertísimos. Vamos a irnos a la parte que me interesa. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los valores normales? Y esto es tomado a nivel del mar. El parámetro normal de el pH en todos lados es de 7.35 a 7.45. Ese sí no va a variar, es fijo. El valor de oxígeno tampoco va a variar. A nivel del mar es cuando vamos a tener este valor mayor a 80 milímetros de mercurio, pero cuando el valor sea menor a 80, estamos hablando de hipoxemia. Y esta hipoxemia o este valor de corte se toma en los lugares donde estamos a nivel del mar. Lugares más bajos van a tener valores evidentemente más bajos de oxígeno. Y el valor de CO2 se va a ver modificado por la altitud. ¿Por qué se va a ver modificado el CO2 por la altitud? ¿Qué pasa con el CO2 en la altitud? No. ¿Qué necesitamos en estados de mayor altitud? ¿Qué necesitamos? Oxígeno. ¿Era por la hipoxia? Ajá, y entonces, ¿qué sucede? Si estamos un poco bajos de oxígeno, ¿qué es lo que sucede? Mayor retención. Más linfocitos. ¿Mm? ¿Qué hacemos? Si nos falta el aire, si nos falta el oxígeno, ¿qué es lo que hacemos? Hiperventilamos, así es. Entonces, si tenemos el oxígeno bajo, lo que vamos a hacer es hiperventilar y entonces el nivel de CO2 en grandes alturas tiende a estar más tendiente al estado de hiperventilación. O sea, tiende a estar un poquito de 35 o ligeramente menor a 35 porque estamos hiperventilando. Y de manera compensatoria, entonces el bicarbonato se suele mover un poquito para compensar esa alcalosis respiratoria. Pero si estamos a nivel del mar, el bicarbonato se va a mantener normal de 20 a 24 y el CO2, como estamos a nivel del mar, no va a haber necesidad de hiperventilación. Entonces, lo que yo les decía, la lectura sistemática de los gases arteriales, vamos a tener que hacerla como dice la lectura. Paso 1, el pH está normal o está aumentado. Entonces, acidosis, o está con alcalemia o está con acidemia. Paso número 2, irnos al CO2, si está normal, aumentado o disminuido y cómo se relaciona ese valor de CO2 con con el valor de pH. ¿Cuál es la relación que existe? Es decir, por ejemplo, si el CO2 está bajo, esperaremos, si está bajo puede ser por alcalosis respiratoria. Entonces el valor de pH está elevado, arriba de 7.45.
Y finalmente el paso 3 es ver cómo está el bicarbonato y establecer si está aumentado, disminuido o normal y cómo se relaciona con el valor de pH. Entonces nos queda esta tablita que viene también ahí en su texto. A mí en lo personal no me gusta mucho que se lo aprendan por flechitas, porque sé que las flechitas en el examen con los nervios se tienden a olvidar, y entonces no saben si era la flecha para arriba o abajo, pues en medio, iba a un lado, iba a otro. Entonces, a mí en lo personal las flechas me gustan, pero que ustedes recuerden el ejemplo más clásico de estas enfermedades o de esos trastornos, pues es más fácil que se lo aprendan. Por ejemplo, la acidosis respiratoria sería el dato más frecuente o la patología más frecuente. EPOC, hipoventilación. EPOC. EPOC en estado agudo. Sobresedación. Obesidad, síndrome de hipoventilación, neumonía, por ejemplo. Entonces, en estos casos va a haber hipoventilación por alteración del estado de conciencia o por un problema neuromuscular. Aquí estamos hablando básicamente de alteraciones neurológicas o de obesidad o, como viene aquí, un problema neuromuscular, pero también entra el EPOC o la neumonía también. Entonces vamos a tener trastornos que si nosotros los recordamos va a ser más fácil que tengamos la posibilidad de acordarnos del estado en el que está el paciente. Acuérdense, acidosis quiere decir, bueno, acidemia quería decir que el pH está bajo menos de 7.35. Luego, si esa acidemia está relacionada una neumonía, en un estado ya tardío de la neumonía, va a tender a estar en un estado de disminución de la ventilación, o sea, un estado de hipoventilación, y eso va a favorecer el otro trastorno respiratorio, que es la alta. El devastado, el CO2 va a estar bajo. Y eso se va a deber por fiebre o alguna lesión del sistema nervioso central, estimula los centros respiratorios y favorece la hiperventilación. Estos se deben mucho a trastornos emocionales también, la hiperventilación. La acidosis, la alcalosis respiratoria es muy difícil, por ejemplo, por ansiedad es muy difícil estar hipercontinua. Y entonces eso hace que sea un trastorno momentáneo en lo que se mejora la situación emocional que llevó a hacer que la persona empezara a hiperventilar. Muchas de las veces con eso es más que suficiente para que se corrija el trastorno. Dolor, pues con analgésico mejora. Pero la acidosis respiratoria es generalmente condicionada por un trastorno o una grave, y entonces una neumonía no se va a curar en cuestión de horas, y eso va a favorecer que exista esta situación mucho rato, e incluso pues, puede llevar de por medio la vida del paciente. Y el otro trastorno que es de gran preocupación es la acidosis metabólica, con el pH bajo, menor a 7.35, con los condicionantes del desarrollo de falla renal, shock o acidosis. El trastorno más frecuente que condiciona esta patología va a ser la falla renal, la famosa respiración de Kussmaul. Entonces vamos a tener en estos casos alcalosis metabólica. Vamos a ver más adelante que esa alcalosis metabólica se va a asociar con acidosis metabólica, perdón, se va a asociar con alcalosis de tipo respiratorio. Porque los trastornos van de la mano, van juntos.
Uno es el primario y el segundo trastorno es la compensación, que generalmente cierra. Y luego la alcalosis metabólica, que no es por mucho la más buscada, pero quizás el trastorno más frecuente, porque se va a deber a vómitos. ¿Cuántos pacientes no llegan a sala de urgencias por tener vómitos? Muchísimos, por lo que quieran, porque tomó, porque se intoxicó con medicamentos, porque se intoxicó con alimentos. La sala de urgencias de cualquier hospital siempre tiene algún paciente vomitando, siempre, es clásico. No buscamos este trastorno, porque pues, ningún interno alguna vez me dijo por qué por qué no lo buscamos. En alguna clase me preguntaban, porque le decía, pues es que ningún interno de por sí, ni en una neumonía toman gasometrías, menos van a tomar gasometrías al que llegue vomitando. Entonces eso hace que sea un trastorno que muchas de las veces pase totalmente desapercibido. Controlando el vómito, el trastorno va a quedar solucionado. Y en algunos casos, bueno, en algunos, como por ejemplo los pacientes cardíacos que tienen el uso de diuréticos de manera permanente, van a tener ese trastorno de acidosis, alcalosis metabólica. Entonces, algo importante para recordar es que para cada uno de los 4 trastornos, es de esperar que exista alguna compensación, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Las compensaciones. Ningún estado se puede sobrecorregir. Es decir, si era acidosis respiratoria, no se va a corregir y se va a ir al extremo de ahora de ser alcalosis. No. Si se sobrecorrige, esto ocurre, hay que sospechar que hay 2 trastornos a la vez, o sea, un trastorno mixto. Cada trastorno, entonces, tiene una cascada. La acidosis respiratoria, CO2 aumenta, y para compensar, eso aumenta el bicarbonato. Las primas respiratorio y la compensación es metabólica. En la alcalosis respiratoria, el CO2 disminuye y el bicarbonato disminuye. Esto es teórico, porque les comento, la alcalosis respiratoria suele ser un trastorno generalmente momentáneo de unos cuantos minutos o un par de horas. Es muy difícil estar hiperventilando de manera continua porque el paciente se cansa muy fácil. Acidosis metabólica, que este trastorno, el bicarbonato va a disminuir y para compensar la disminución va a disminuir el nivel de CO2. Y finalmente, en alcalosis metabólica, bicarbonato aumenta el CO2. Que sea por uso de diuréticos, la demás causa, como la aspiración o succión gástrica o los vómitos, que suelen ser fácilmente cortados, va a ser muy raro tener pacientes que no por esas causas con alcalosis de tipo metabólica. Entonces, ¿hasta aquí dudas? No. Doctor. No. Permíteme un minuto.
Doctor, no escucho. ¿Tienes Doctor, no me escucha.